Este domingo 9 de mayo, con mucha alegría, nos dirigimos a ustedes, apreciables amigos internautas que están conectados en este momento o se conectarán más tarde a nuestro servicio en línea dominical que estamos iniciando en la ciudad de Guatemala desde la Iglesia Cristiana Visión de Fe. El servicio tendrá dos segmentos. La primera parte o el primer segmento es un segmento de alabanza y estará a cargo de nuestro hermano Juan Carlos Alvarado. Nos uniremos a él para cantarle al Señor, para agradecerle y para adorarle. Luego tendremos una meditación en la palabra del Señor basada en el Evangelio de Juan, los primeros versículos del capítulo 12. Así que lo invitamos a permanecer con nosotros, lo invitamos a unirse a nosotros, a compartir este mensaje o este vínculo a sus amigos si a usted le pareció que lo edificó. Lo invitamos a suscribirse también a nuestro canal, a nuestro cualquiera de los dos canales, especialmente en YouTube y en Facebook. Bueno, los dejo para que Juan Carlos tome el momento de la oración y nos unimos a él. Gracias, Juanca, por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga a ti, a tu amada esposa, en el lindo ministerio de oración, adoración y alabanza que Dios les está prosperando y entregando. Nos unimos contigo, Juanca. Levanta tus manos. Es Dios el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia hoy a adorar. Y yo doblo mis rodillas ante ti. Yo le invito ahí en su casa a adorarle a Él. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Ahora sí, levanta tus manos, tu voz, todo lo que tengas en tu corazón. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Vamos, dígale. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas, Señor, nuestro corazón. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia solo a adorarte hoy, mi amado Dios. Y yo doblo mis rodillas ante ti. Dobla tus rodillas y adorémosle. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Alguien tiene que levantar su voz, pero más su corazón de gratitud, y dígale: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor,
Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas. Solo tú transformas mi corazón, mi amado Dios. Vamos, dígale. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Dale gracias. Confío en tu gran amor. Solo tú, mi amado. Solo tú eres Dios. Solo tú transformas. Has transformado mi vida. Alguien que le diga gracias, mi amado Dios. Solo levante sus manos. Adórele. Adórele. Adórale. Dile gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, mi amado Dios. Solo tú eres digno de recibir la gloria. Aleluya. Dígalo conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios. Solo tú, Señor. Has transformado mi vida. Has transformado nuestra vida. Dile a tu Señor, levanta tu canto. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte hoy por tu obra que estás haciendo hoy en nuestras casas, lo que estás haciendo hoy en nuestros hogares. Vamos, dale gracias. Dale gracias en tu casa. Solo tú eres Dios. Solo tú transformas mi ser. Solo tú, mi amado Dios. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Vamos, levanta tus manos. Dile, recibe la gloria. Te damos todo, todo nuestro corazón, Señor. Oh, yeah, yeah. Vamos a adorarte a Él. Sí, Señor. Recibe toda gloria. Recibe toda gloria, mi amado Dios, mi amado Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, amén. Aleluya, aleluya. Solo tú, mi amado, solo tú has transformado ese duro corazón que yo tenía. Ahora es suave para ti porque tú lo has cambiado. Vamos, diga. Solo tú lo has cambiado, mi amado Espíritu Santo. Solo a ti puedo dar la gloria de todo lo que has hecho, de todo lo que has hecho. Solo a ti puedo dar la gloria
de todo lo que has hecho en mi casa, en mi vida, en mi corazón. Vamos, trae a tu mente de dónde te levantó el Señor, de dónde te levantó el Señor. Trae a tu mente, trae a tu corazón, trae a tu memoria de dónde te levantó el Padre. Trae a tu memoria cuando Él te rescató del hoyo y te dio un nombre nuevo. Te dio un nombre nuevo y te dijo: hija mía, hijo mío, yo te amo. Te puso anillo al dedo y te dijo: te amaré por siempre. Solo a ti puedo darte gloria. Solo a ti puedo levantar mis manos. Porque solo tú eres Dios eterno. Solo tú me viste, solo tú me buscaste cuando nadie me amó. Me diste nueva vida, me dijiste: yo soy el Dios de las oportunidades. Yo no he terminado contigo, me dijiste: la gloria postrera será mayor que la primera. Oh, mi amado, ¿cómo no he de adorarte todos los días? ¿Cómo no he de levantar mi canto a ti si tú eres todo lo que tengo? Eres todo para mí, Señor. ¿Cómo no he de levantar mi canción? ¿Cómo no he de cantarte mi adoración? Es para ti, es para ti. Es para ti. Nadie me amó como tú. Nadie me ama como tú y nadie me amará como tú. Gracias, Juanca. Qué bendición es adorar al Señor. Dios te da un don tan lindo que nos bendice unirnos contigo. Bueno, mis queridos amigos que están al otro lado de esta cámara, vamos a tener la meditación en la palabra del Señor. El tema lo estamos presentando en su pantalla para este domingo 9 de mayo y dice Seudah Shelishit. Seudah Shelishit. Creo que este tema le ha llamado la atención por lo extraño, ¿verdad? Por las palabras que no son castellanas y que no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de palabras. Sin embargo, son palabras muy del contexto de la Biblia, de la cosmovisión donde se dieron los evangelios, donde se dio la revelación del Señor Jesús. Seudah, pues no es una palabra extraña en ese idioma, en el idioma hebreo. Significa una comida, y Shelishit significa tres o tercera comida. Literalmente el título de este sermón sería la tercera comida. Me explico qué quiere decir la tercera comida. El pueblo hebreo en la antigüedad no hacía tres comidas, como nosotros podríamos decir que estamos acostumbrados a hacer un desayuno, almuerzo y una cena, tres comidas. No todos las hacen, pero quizá en promedio se harían esas tres comidas. Pero había un día en especial que podía hacerse las tres comidas, y eso lo vamos a explicar en este momento. Vamos entonces a hacer una oración para pedirle a Dios su bendición y su sabiduría para poder transmitir los conceptos pueden edificarnos bastante que están en estos versículos iniciales del capítulo 12 de Juan. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú que nos has entregado esta oportunidad de compartir con nuestros amigos
esta porción de la Escritura y por eso convencidos de la responsabilidad de llevar algo que edifique sus corazones, que los bendiga. Vengo a pedirte con todo mi corazón y humildad que nos des tu gracia, que haga resplandecer tu rostro junto con nosotros al exponer este mensaje y juntamente con quienes lo estén escuchando, y que de esa manera podamos ser agradables en nuestro hablar y agradables a ti en recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, leo entonces y dice así, Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Este acontecimiento tan milagroso y poderoso ocurrió apenas en el capítulo anterior, el 11. Ahí se relata el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y luego que termina aquel capítulo, el relato del 12 dice 6 días antes de la Pascua. La Pascua es la fiesta que conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y su nombre, pues, nos llegó como Pascua, pero realmente su nombre es Pesaj. Ese es el vocablo del idioma hebreo que le da contenido a esa festividad, Pesaj, que vendría a decir saltar, porque es el día que el Señor saltó de casa en casa de los israelitas para ponerse en el portón, en la puerta de entrada de la casa donde había sangre, donde los que habían sido obedientes y habían hecho lo que el mandamiento les ordenaba, pues pusieron la sangre en los marcos de la casa y Dios se paró ahí para no dejar entrar al destructor. Y eso se celebró año con año, una fiesta a perpetuidad. Entonces, 6 días antes de esa fiesta, Jesús fue a Betania, una aldea donde estaban sus amigos, Lázaro, María y Marta. Esta aldea estaba muy cerca de Jerusalén, muy cerca. Ahora, dice, esta diapositiva nos hace una pregunta. ¿Cuándo murió el Señor? ¿Cuándo murió el Señor? Es una pregunta muy inquietante que ha sido estudiada y hay muchas opiniones al respecto, pero con el manejo del calendario hebreo, podemos decir que solo hay menos posibilidades de las que podríamos pensar de cuándo murió el Señor, y se dan 2 años, o fue el año 27 o fue el año 30. Y aunque el Señor tenía más o menos 33 años, esto nos muestra un desfase en los calendarios, en el calendario que manejamos. Nosotros decimos este año es el año 2021, pensando que partimos del año 0, haciendo coincidir el año 0 con el nacimiento del Señor, pero no es así, sino que por el desfase que hubo cuando se organizó el calendario, viene a haber una especie de contradicción, que el Señor nació unos 4 años antes de la era cristiana. Qué cosa, ¿verdad? Qué curioso. Pero manejando las fechas del calendario hebreo, que ahora es muy fácil con la tecnología que se tiene, entonces se dan 2 años, o el 27 de nuestra era o el 30. Cualquiera de esas 2 fechas pudo haber sido su muerte. En el calendario hebreo él murió un 14 de Nisan, porque así está escrito, y como él cumplió lo que estaba escrito, era la perfección, no cabe ningún lugar a duda de que él es un 14 de Nisan murió. Fue y cumplió la profecía del Cordero de Pesaj.
de la fiesta de Pesaj. Pero también es importante que, recordando lo que dice el texto, el versículo, 6 días antes de la Pascua. Eso quiere decir que estamos hablando de un día miércoles. Esos años 27 o 30, cualquiera de las dos posibilidades que pudo haberse dado la muerte y la crucifixión del Señor, nos cae que la crucifixión tuvo que haber ocurrido un día miércoles para que se cumpliera a plenitud la profecía de estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. 6 días antes de su muerte nos viene a dar como el viernes en la noche, haciendo el conteo de miércoles para atrás, incluyendo el día miércoles. Entonces nos da 6 días. Y es muy posible porque 6 días antes del miércoles nos cae el viernes en la noche, y es cuando se da la primera cena del Shabbat, del día de reposo. Y en Shabbat es el único día que se comen 3 comidas, y a la tercera comida se le dice Seudá Shelishit, la comida número 3, o la comida número 3 que se da comenzando con la cena del viernes. Esa es la razón y la explicación del título de este mensaje. Bueno, continuamos entonces, y ahora veamos el versículo 2 del capítulo 12. Le hicieron ahí una cena, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, y eso se acostumbraba a hacer en Shabbat. Shabbat es una fiesta en Israel desde los tiempos antiquísimos, y si se va a hacer un gasto o un esfuerzo para tener una comida especial, tendría que ser o el viernes en la noche o el sábado al mediodía, pero más es la comida donde se recibe el día de reposo, el día de cese. Por eso esta cena cabe muy bien como una cena de Shabbat. Y ahí estaban pues alrededor de él los hermanos, y había más gente. Esta cena o seudá en Betania, como dije, tuvo que haber sido en Shabbat. Miremos lo que ocurrió ahora, miremos una escena muy impactante. Ahí están los comensales. Había algunos otros que habían sido invitados, amigos de la familia, y en medio de esa no multitud, porque en una casa pues no cabe una multitud, pero sí en medio de algo inusual de varios invitados, María hace algo extraordinario. Toma una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esta escena es impactantísima, impresionante. Es el perfume más valioso que hay, importado de la India o de Siria. Nardo puro es una de las especies aromáticas más finas, y solamente se menciona en las Sagradas Escrituras, en las Escrituras hebreas, 4 veces. Las 4 veces que se mencionan ocurren en el libro del Cantar de los Cantares. Su aroma era tan puro que eliminaba cualquier otro olor, es decir, anulaba cualquier otro olor, por fétido que fuera. Y leamos el Cantar de los Cantares. Dice: Cantar de los Cantares 1:12. Mientras el rey está en su reclinatorio, mi nardo esparce su fragancia. Este versículo lo tomaron los comentaristas antiguos, los comentaristas hebreos, y lo ubicaron en los días de cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas
de las 10 palabras o promesas que comúnmente se conocen como los 10 mandamientos, y que el Señor le dice que baje porque el pueblo ha delinquido, ha cometido un pecado gravísimo, una alta traición al adorar dioses ajenos que nunca debió haber sucedido. Entonces, cuando Moisés recibe esas 10 promesas escritas en 2 tablas, el pueblo comete ese pecado, él desciende y al ver el desorden, la idolatría que hay en el campamento, el pecado produce un olor fétido, obviamente, hablando en sentido de parábola, en sentido figurado. Entonces ese olor sube delante del Señor, pero la Torá, o sea, la palabra de Dios o la ley de Dios que le dio a Moisés para reparar ese pecado, se le conoce como el nardo, el perfume de nardo puro que destruyó la fetidez del pecado de idolatría del becerro de oro. Entonces el nardo que derrama María representa algo muy, muy bueno, representa el olor intenso que aplaca, que anula la fetidez del pecado. Claro, María es un ser humano que tiene errores, que tiene flaquezas, pero su acto tiene 2 connotaciones, tiene 2 aplicaciones. La primera es que ella va para eliminar el olor de sus propios pecados. Es como una evaluación, un autorrefrigerio y un arreglo personal. Señor, perdóname. La segunda connotación de este acto de María, al hacer el derramamiento de este perfume tan excelente y tan costoso sobre los pies del Señor, significa otra cosa. Los pies lo están conduciendo a Jerusalén, donde Él va a presentarse para pagar la deuda del pecado de la humanidad, del cosmos. El nardo no es una esencia, no es un aceite que se pueda extraer del árbol del nardo, como se extrae el aceite de oliva o algunos otros aceites por medio de del machacamiento o de la presión de las aceitunas, por ejemplo, sino que el nardo consiste en hojas. Algunas son hojas y otras parecen vellos, con ese olor tan penetrante y tan poderoso, como ya hemos explicado, que para extraerle su olor, esas hojas en forma de cabellos o en forma de hojas de árbol, dependiendo si es de Siria o es de la India, se pone en un poco de aceite y el aceite se impregna de ese olor hermoso. Por eso se derramaba el aceite, no se derramaban las hojas, sino el aceite que ya estaba impregnado de ese olor tan agradable y tan sabroso. Y esto consistía, al derramarlo a los pies del Señor, pues era para ejemplificar ese perfume, porque Él va a derramar su sangre, a pagar la deuda del pecado, a solucionar el problema del pecado, y este nardo, que es la palabra de Dios, la Torá de Dios, va a servir para endulzar y para que ese acto del Señor sea acepto por el tribunal celestial, y de esa manera podamos nosotros obtener el perdón. Sigamos con la lectura. Dice Juan capítulo 12, versículo 4. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo habría de entregar. Judas va a hacer un comentario muy desafortunado
nunca debió haberlo hecho. Por eso nos vamos a internar un poquito para explicar el significado de su nombre. Judas Iscariote es un nombre que aparece en el Nuevo Testamento. En los relatos evangélicos, los otros discípulos no han dado lugar a que se explique el significado de sus nombres. Sí sabemos los hijos del trueno porque eran muy encendidos en ira, o Pedro Piedra porque era muy característico de él, y ese fue el apodo que le sentó bien, y así vemos otros nombres. Pero Judas Iscariote, su nombre puede ser desglosado y puede ser expresado con algunos conceptos. Veamos por lo menos 3. Dice, el primero, hay varias interpretaciones sobre el significado de Judas Iscariote. El primer significado, la primera interpretación es que es un vocablo hebreo compuesto de Ishkariot. Ishkariot. Ish significa en hebreo hombre, varón, y Cariot podría significar un lugar cercano a Jerusalén. Si este fuera el caso, entonces Judas Iscariote significa el nombre de un lugar, un hombre de la ciudad de Cariot, un hombre que es de Cariot, alguien que es de Palencia, le decimos, él es de Palencia, de Quetzaltenango, él es de Quetzaltenango, él es de Costa Rica, él es del Perú, él es de California, o ella es de México. Estamos como indicando el origen. Podría ser, pero hay otras opiniones más, que Judas no significa exactamente de qué lugar es, que no es ese el significado de su nombre, Judas Iscariote. Veamos otro concepto. La otra opción de traducción sería en base a la palabra latinizada sicarión, que es un vocablo derivado de un arma llamada sica o sica, que portaban los miembros del partido de los celotes. Los celotes que eran celadores, celosos de Dios. Ellos atentaban contra los romanos, ellos eran revolucionarios de aquel tiempo. Muchos de ellos murieron aplastados por la justicia romana. Puede también ser que no fuera eso, que fuera otro el significado del nombre Iscariote. Pero tampoco podemos descartar que esta segunda opción sea una realidad, ya que la sica era ese cuchillo corto que tipificaba a estos guerrilleros de aquel tiempo, llamados los celotes, que estaban en contra de Roma y que estaban levantados en armas contra Roma. La tercera opción para entender a Judas Iscariote o conocer su lugar de origen es la forma, es decir, que Judas Iscariote es una forma helenística de su nombre de guerra, de batalla. O sea, Ashcariot con el significado de Judas el mentiroso. Judas el mentiroso. La tercera opción entonces nos viene a decir que Judas es un mentiroso. Bueno, qué fuerte está esto, decirlo, ¿verdad? Pero pues es la tercera opción. 3 opciones les he presentado aquí. Hay una más que no la puse, pero se la voy a decir, y es la forma latinizada de este nombre, Judas Ashcariot, que vendría a ser Judas el mentiroso. Continuamos con la lectura del Evangelio y encontramos el versículo 5 que dice: ¿por qué no se vendió? Judas está hablando. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Esto habla de un conocimiento de los negocios, un conocimiento de los precios también.
Y él inmediatamente a ese perfume derramado por Miriam o María en los pies del Señor, lo calculó, lo valoró y el resultado fue su valor de 300 denarios. Ahora, ¿qué son 300 denarios? ¿Cómo podemos nosotros hacer una equivalente a la moneda de nuestra fecha, a las monedas actuales? Hay formas, hay fórmulas, hay sistemas. Recuerdo que en mis años mozos, cuando vine a la ciudad de Guatemala y empecé a estudiar, yo quería estudiar en la universidad, era mi pasión, y la carrera que escogí para estudiar fue la carrera de Economía. Y uno de mis trabajos fue en el Crédito Hipotecario Nacional en el Departamento de Bienes Activos Extraordinarios. Los bancos, una de sus funciones es recibir dinero en forma de depósitos del público, pero ese dinero ellos lo trabajan y lo dan en préstamos. A veces las personas no pueden pagar los préstamos, entonces los bancos tienen el poder legal de, cuando un cliente no paga, de quitarle la garantía cuando este préstamo ha sido garantizado con un bien real, como podría ser una finca o una casa. Entonces el banco puede quedarse con la casa o con la finca. Y el crédito hipotecario era un banco muy próspero, aunque era un banco estatal, cosa extraña pues que se dé un banco estatal, pero el crédito hipotecario hasta la fecha sigue funcionando como una entidad del Estado, un banco que hace negocios, pero que no está en manos privadas. Entonces el crédito hipotecario era había obtenido muchas propiedades que vinieron a causa de la falta de pago de los clientes. Legalmente ya eran del crédito. Sin embargo, la ley de bancos que estaba vigente en esos tiempos sigue vigente, aunque puede ser que haya algunos cambios, pero yo no estoy actualizado con los cambios de la ley de bancos a la fecha. Pero en ese tiempo, la ley de bancos no le permitía a los bancos tener fincas, tener casas, fábricas, porque se desvirtúa el giro bancario. El negocio bancario es recibir depósitos, hacer préstamos. Claro, tiene que garantizarse los préstamos, tiene que recuperar lo que ha dado en préstamo, y en algunos casos pues ni modo, va a tener que contar con unos bienes. Pero había un departamento llamado el departamento de bienes del crédito hipotecario, y ese departamento era el que contabilizaba las fincas, y había varias fincas que eran del crédito hipotecario en la costa sur, y las tenía que seguir administrando, porque cuando las quitó estaban produciendo fincas cafetaleras o fincas de alguna otra clase de producción. Tenía que seguir y tenía empleados para atender ese tipo de negocios. Claro, la ley le decía al banco: véndelos rápido, vende los activos inmediatamente, procura venderlos. Pues yo entré a trabajar en el crédito hipotecario en un departamento, en otro departamento, pero con el afán de subir y con el afán de tener un sustento más sólido para mi familia. Cuanta oportunidad había, exámenes de oposición, yo me sometí a exámenes de oposición, me sometí a una plaza que salió vacante ahí del Departamento de Activos Extraordinarios, y gané el examen. Entonces empecé a trabajar ahí, en el banco, en el Departamento de Bienes. Fue un tiempo muy lindo, y una de las tareas que me fue asignado fue llevar las estadísticas de la producción de café, de las fincas
del crédito hipotecario. Entonces yo llevaba las estadísticas, pero también en asuntos económicos los precios van variando año con año. Y hay años que fueron años muy típicos donde no hubo mucha inflación y ese año se tomaba de base. Y recuerdo que en ese tiempo que yo trabajé en el crédito hipotecario, que fue la década del 70, el año más típico, sin perturbaciones de altibajos económicos, había sido el año 1958. Entonces los precios del año 58 eran los precios base. Contra ese precio se comparaban los precios del año 70, 71, 72, 73, etcétera. Se comparaban aquellos precios y así se sacaba una actualización de precios. Pues estamos a 2000 años del relato de Juan 6, de Juan capítulo 12, donde se nos dice que ese perfume costó 300 denarios. El cálculo que hizo Judas, ¿verdad? Y que dice, y que suelta, verso 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? O sea, es una aparente buena obra, buena gente, don Judas. Y eso nos da a pensar el valor de lo que hizo María, el valor de su acto de derramar ese perfume a los pies del Señor, tipificando que quería cubrir el fétido dolor de los pecados de humano y que quería ungir los pies de aquel que iba camino al madero del Calvario para purgar, para pagar la cuenta de los pecados del cosmos, de la humanidad. 300 denarios, haciendo los precios con el año 27 o con el año 30, que explicaba al principio que podría ser cuando sucedió este acontecimiento. En esos días, los 300 denarios, en alguna opinión dice que un denario era igual al salario de un jornalero de campo, es decir, sería 300 días de trabajo. Ese perfume costaba 300 días de trabajo, pero hay otro cálculo más conservador, dice, el jornalero ganaba 2 denarios por día. En todo caso, aunque fuera el cálculo conservador, serían 150 días de trabajo. 150 días de trabajo vendrían a ser unos 5 meses, ¿se imagina? Unos 5 meses de sueldo o 300 días de sueldo, esto sería el doble, 10 meses, mucho más, ¿verdad? 10 meses, cerca de 10 meses de salario. Pero quedemos con el cálculo conservador, 5 meses de salario. Es desproporcionado que uno que gana un denario o 2 denarios por día pueda darse el lujo de comprar un perfume que le lleve 5 meses trabajando para conseguir el dinero que vale el perfume. Esa era la proporción tan grande de la ofrenda de María, y eso es lo que Judas calcula. Ahora, entre líneas entendemos que la motivación de Judas pues no era bueno, qué buena gente Judas para dárselo a los pobres, pero vemos que no era así, porque dice el verso 6 del capítulo 12, y lo leo, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué cosa? Esto es admirable de la vida del Señor, ¿verdad? Dios conoce todas las cosas, Dios es tan lindo, nos confía sus riquezas, nos confía la administración de las cosas sagradas y que incluyen también finanzas, y sabe
que uno puede caer en la tentación del robo, del aprovechamiento, etcétera. Puede uno iniciar con un interés sagrado y terminar con un acto muy bajo de robo de las ofrendas, de los diezmos, de las cosas que se den, lo cual pues no es nada encomiable. Pero sucedió hace 2000 años y lamentablemente seguirá sucediendo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es bueno ni malo, no es moral, pero el amor al dinero nos hace a nosotros generar maldad que puede llegar hasta la violencia, hasta el crimen del asesinato. Y aquí Judas, no obstante que era un discípulo del Señor, que el Señor sabía, era ladrón. Y el Señor, sabiendo que era ladrón, le dio el cargo de llevar la bolsa. El cargo de tesorero se lo dio a Judas. Eso también es muy impresionante. Creo que Dios nos da cargos muchas veces para darnos oportunidad de enmendarnos, de superar nuestras debilidades. Quiera Dios que sepamos aprovechar las responsabilidades que Él nos otorga. Juan 12:7. Entonces Jesús dijo, ahora interviene el Señor, ¿verdad? Todo esto ha estado sucediendo durante la cena. Judas comenta, María hace el derramamiento del perfume en los pies del Señor, y ahora interviene Jesús y le dice, déjala, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. O sea, en forma figurada, el día de mi sepultura no va a estar ella para hacerlo, pero lo ha hecho anticipadamente. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Qué interesante. Esto tiene un mensaje muy profundo. No que podamos decir, si la pobreza nadie la va a erradicar, porque Jesús dijo, siempre los tendréis. Y aunque es una gran verdad, ¿verdad? Que no vamos a erradicar la pobreza, no porque no podamos, sino porque somos malos, somos aprovechados. Incluso si se repartiera toda la riqueza del mundo de nuevo en partes iguales, se cree que al año estaría concentrada de nuevo en la forma como hoy está concentrada, que una mínima parte de la población mundial posee la muchísima riqueza y las grandes mayorías son desposeídas. Pero aquí hay un mensaje más profundo que este, y yo quisiera introducir ese concepto. Dice, en este contexto la palabra pobre viene de la raíz aná. La raíz aná significa, más que pobre, significa humillado. Para pobre hay otras palabras en hebreo como dal y otras palabras más para decir el pobre, el mendigo. Pero aná no es propiamente pobre, sino que está haciendo la descripción de la función del Señor, de su ministerio, de su razón de ser y de venir, de su tarea redentora. Entonces, la importancia de esta palabra que aparece en este versículo es por su relación con la profecía de Zacarías 9:9. Y leo Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero pobre, pero con la raíz aná, que ya dijimos que no es mendigo, que no es pobre en el otro sentido, sino que es humillado, sino que vendrá humilde
Aná, pobre, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Humilde, afligido o humillado, Aná, de la raíz Aná, se conecta con Isaías 53, 4, cuando dice, y leo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Afligido, Aná, Aná, es esa palabra, es esa pobreza, es pobreza de una aflicción, afligido por Dios, pero es una aflicción no porque la carencia de los bienes materiales, sino veamos, afligido por Dios de la misma raíz de Aná de Zacarías, lo que Jesús le responde a Judas, por lo que Jesús le responde a Judas cuando le dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y con esto termino. Mi categoría, lo que le está diciendo es, mi categoría de pobreza no es como la de los demás, sino que se deriva de la autohumillación por amor al cosmos. Porque recordemos que dice en otra escritura, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. La palabra griega ahí es al cosmos, refiriéndose más que al mundo habitado por seres humanos, se refiere también a los vegetales, al mundo, a la fauna, se refiere a los planetas, se refiere al universo entero, al universo que nosotros podemos como decir que estamos tratando de entender, de conocer, que es tan vasto, pero que no es el cielo, ¿verdad? Porque todo esto, este universo está en una descomposición, en una entropía terrible por causa del pecado del huerto del Edén. Entonces Él vino a salvarlo, a rescatarlo. Y esa es su humillación. La categoría de pobreza de Él es derivada de la autohumillación por amor a esa salvación, por amor a que todos nosotros que estamos muertos en delitos y pecados y que arrastramos con nuestra muerte, con nuestro pecado, a la destrucción del mundo entero, del cosmos entero, pudiéramos ser salvos. Él nos amó de tal manera que vino a poner su vida en rescate. Y eso es lo que María ha descubierto y por lo que María derrama ese frasco, ese litro de perfume a sus pies que lleva el mensaje pedagógico de purificar la maldad. La misión del Señor fue como un nardo con su palabra, su Torá, su instrucción, su ley, venir a purificar el mundo. Claro, no lo purificaría solamente con palabras o con buenas intenciones, lo pagaría con acciones bondadosas, como la primera de ellas fue el aná, o sea, el humillarse, el dejar su trono de gloria humillándose para, en su condición de humillación, de siervo, redimirnos pagando el precio, portando nuestros pecados y pagando el precio. Esta es una obra de amor inmensa, incomprensible, extraordinaria. Así que cuando cantamos al principio con Juanca y le cantamos con todo amor, o le podemos cantar después de este mensaje, la gratitud debe estar en nuestro cántico. La gratitud nunca se debe apartar porque no merecemos esa acción tan grande. Nunca la merecimos, nunca la mereceremos. Fue
su amor originado en una acción de sí mismo. No encontró en nosotros motivaciones para iniciar su acción de humillación y de pagar el precio de nuestros pecados. No es que nosotros lo fuéramos a merecer alguna vez o que de alguna manera Él supiera que lo mereceríamos en el futuro con un cambio de actitud. Imposible. Fue un acto purísimo de amor, una acción solamente de Él que quiso salvarnos. Como dice el Salmo 67, oh Señor, haz resplandecer tu rostro junto con nosotros. Eso significa que su gracia, su favor, que no busca méritos en el depositario de su favor, sino que es una acción de Él, que ahí se deposite su favor en nosotros. María lo vio, y muchos y muchas personas a lo largo de la historia han recibido esa iluminación divina para ver en el Señor Jesús, el que nos salvó, el que se humilló, el que derramó su sangre, el que nos amó tan profundamente. A Él solo podemos reconocerlo agradecidamente, porque Él es bueno, porque para siempre es su bondad. Bendito sea su nombre. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, cuando meditamos estas preciosas palabras de tu evangelio, de tu buena nueva, no podemos sino seguir diciéndote gracias, gracias, gracias. Y cuando miramos nuestras condiciones y algunas necesidades que tenemos, como sanidad, como el pan que a veces no llega, o soluciones a problemas, incluso aún ahí podemos decir gracias, Señor. Gracias, no gracias porque estemos sufriendo, porque uno necesitaría ser un poquito masoquista para dar gracias por lo que le hace daño, sino gracias porque si no fuera por ti no sabríamos que habría esperanza. Gracias porque sabemos que esta situación puede cambiar para bien, y por eso es que oramos por los enfermos, por Sarita Santizo de Calderón, por su salud, para que se restaure su salud, por la vida de sus hijos, por el papá de Meli Díaz, por Cecia Urquizú, por los que se están recuperando, como Edgar Zamora, y muchos otros que se están recuperando de COVID-19 y de otras enfermedades que les han aquejado en los últimos tiempos. Gracias, Señor, porque podemos decirte agradecidamente que nos amaste para darnos el bienestar, que no tienes pensamientos de mal, todo lo contrario, tus pensamientos son de bien, siempre lo han sido y siempre lo serán. Gracias, Señor. Reconocidamente te agradecemos todos los seres vivos tu gran amor con que nos has amado. Gracias, gracias. Amén. Querido amigo, gracias por usted también que ha permanecido con nosotros. Si usted comparte este link, muchas gracias. Si usted lo recomienda, enhorabuena. Si le da clic que le gustó, perfecto, nos bendice. Y si de veras lo edificó, escúchelo de nuevo, compártalo con sus amistades. Y nos vemos la próxima semana con un estudio el miércoles y otro el domingo. Que Dios lo bendiga y que Él haga resplandecer su rostro junto con nosotros y dé a conocer sus caminos en la tierra. Hasta pronto, hasta la vista.